Punto por punto. Bienvenidos a esta mesa de análisis de los lunes, inicio de semana, hoy 5 de mayo del año 2025. Vamos a hablar de un tema importante. El viernes aquí le dimos a conocer los cambios que se dieron en la Fiscalía Anticorrupción del Estado y simplemente y de manera periodística, con ese único afán de ver cómo ha funcionado el Sistema Nacional de Anticorrupción y específicamente en el Estado, qué se ha hecho y qué ha dejado de hacerse en materia de combate a la corrupción. Es que vamos a hacer una mesa de análisis con mi amigo Andrés Lagunas y con el periodista, director del portal El Guardián MX, Carlos Quintero. Andrés, te dejo. Muchas gracias, Javier, un placer saludarte. Carlos, bienvenido a Punto por Punto. Pues es importante hacer el balance rápidamente de lo que fue la Fiscalía Anticorrupción en su primera etapa, porque hay que decirlo, pues es el sistema anticorrupción, para plantearlo como tú lo estás enfocando, Javier, pues es joven, sí. Y sin embargo, pues ya tiene muchos cuestionamientos. Carlos, bienvenido a Punto por Punto. Hola, ¿qué tal, Javier? Andrés, muchas gracias por la invitación. Un saludo a tus seguidores y seguidoras de las plataformas. Gracias por la invitación. Y bueno, creo que es un tema muy relevante, Andrés. Ya estuve también viendo el trabajo que han hecho, de las notas que se ha publicado sobre la Fiscalía Anticorrupción. Y sí, como bien lo dices, lamentablemente la Fiscalía Anticorrupción, en su momento a cargo de Juan Salazar, pues obviamente dejó mucho que desear. La cuestión la documentamos especialmente en este órgano no gubernamental, Morelos Rinde Cuentas, que ha dado puntual seguimiento a este tema desde el punto de vista de requerir información sobre los asuntos que están siendo judicializados. Hay que destacarlo porque es una fuente muy confiable, pues ha solicitado información con respecto al estado que guardan las carpetas de investigación. Y bueno, lo que ha dado a conocer es realmente algo muy delicado, en el sentido, por ejemplo, de que de acuerdo a una investigación realizada por el Centro de Investigación Morelos Rinde Cuentas, con datos precisamente que obtuvo de la Fiscalía Especializada de Combate a la Corrupción, esto el pasado 27 de enero, pues resulta ser que hay un total de 3.810 carpetas de investigación. Ya en su momento lo dio a conocer, yo retomo esta información porque hay que partir de algo. Esta situación que se está documentando, nosotros pues hemos dado seguimiento a los asuntos que se han judicializado en los tribunales, hemos estado al tanto de darle seguimiento a casos que son trascendentes, sobre todo servidores y exservidores públicos que están siendo implicados en algún conflicto penal. Y bueno, al respecto sostenemos lo que en su informe da a conocer a esta organización Morelos Rinde Cuentas, que lamentablemente los asuntos no se investigan, no se llega a un resultado. Oye, de 3.810 casos, ¿qué porcentaje se habrá judicializado? Y de esos, pues el hecho de que se judicialice no significa que se castigue al presunto servidor público que incurrió en delitos. Puede ser exonerado, puede salir libre de toda sospecha, de toda presunción. ¿Qué tanto será el porcentaje de resultados favorables para la Fiscalía Anticorrupción? Aquí tenemos los datos y los damos como un resumen general. Según esta información que nos comparte Morelos Rinde Cuentas, el 78%, es decir, 2.970 casos siguen en etapa de investigación o integración, lo que se conoce como que no se han judicializado, que hasta el momento no ha conocido ninguna autoridad judicial, ningún juez con estos asuntos. ¿A qué se deberá, Andrés, Carlos? Yo les pregunto ¿a qué se deberá esta falta de resultados de la Fiscalía Anticorrupción? Y insisto nuevamente, no se trata de revisar la persona Juan Salazar, sino en sí el sistema, todo el andamiaje jurídico, administrativo, para que avancen las investigaciones. ¿Qué ha pasado? ¿Dónde se ha atorado, según a juicio de ustedes, en el análisis, en la experiencia periodística, Andrés? Bueno, tenemos que remontarnos al inicio del siglo XXI. Teníamos un sistema de justicia en el que
al final, en cuanto a la corrupción, el que la castigaba, el que la podía perseguir era el gobernante en turno, Javier. Entonces hubo un movimiento que empezó a hablar de transparencia. Me remonto hasta allá porque empezamos a hablar de la necesidad de transparentar al gobierno, y es así como se crea, en el caso de Morelos, el Instituto Morelense de Información Pública, la Ley de Información Pública. Es cuando se empieza a hablar de la autonomía de la Fiscalía, para que lo que era la Procuraduría, que estaba bajo el mando del gobernante en turno, tuviera esa autonomía constitucional, que pudiera actuar sin necesidad de autorización o de impedimento del titular del Poder Ejecutivo. Y se crea un sistema anticorrupción, pero... Se crea un sistema anticorrupción en el que participan la Fiscalía General del Estado, hoy Fiscalía, antes era Procuraduría, el IMIPE ya como órgano de transparencia, la Fiscalía Anticorrupción, la Contraloría del Estado, la Auditoría del Congreso del Estado, la ahora ESAF, Entidad Superior de Auditoría y Fiscalización, entre otros, y se crea el Comité de Participación Ciudadana. En una sola mesa tienen que reunirse, tienen que sesionar ellos constantemente bajo la presidencia de un ciudadano con reconocimiento, que puede dar seguimiento a cada una de estas instancias para prevenir la corrupción con transparencia y combatirla con el brazo, en este caso ejecutor, que era la Fiscalía Anticorrupción. ¿Cuántos años tiene la Fiscalía Anticorrupción funcionando y cuáles son los resultados? Yo pregunto, Carlos, este órgano de gobierno de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Anticorrupción del Estado, ¿cuánto tiempo tiene que no sesiona? O sea, son dos partes, una el sistema como tal, como arquitectura, de una necesidad de combatir la corrupción, y el brazo ejecutor, perseguidor, es la Fiscalía Anticorrupción. O sea, un sistema que ha fracasado, una fiscalía que podríamos decir que ha fracasado. Sí, yo estoy seguro de eso. O sea, hace rato preguntabas qué está pasando, ¿no? ¿Por qué no se judicializan esos asuntos que están en una etapa de integración? O sea, apenas se está llevando a cabo esa investigación. Sin embargo, hay asuntos que pues no trascienden. Quizá hay cierto, desde mi punto de vista, cierto interés político porque algunos asuntos prosperen, porque algunos otros asuntos no prosperen, y nos referimos especialmente a servidores públicos. Entonces, la gran relación que tienen las autoridades de la Fiscalía Anticorrupción, pues se debe a ese lazo que existe. En algunos casos hay muchos asuntos que tienen que ver con la Fiscalía General de otras áreas. Entonces, hay un interés por parte, me atrevo a decirle con toda responsabilidad, hay un interés. Lamentablemente la Fiscalía Anticorrupción no ha desempeñado el papel para el cual fue creada, el de darle seguimiento. Actualmente se utiliza, y lo vimos precisamente también cuando fue el conflicto entre la Fiscalía General del Estado con la Fiscalía Anticorrupción. Se utilizaron como armas, entre ambas responden a intereses de servidores y ex servidores públicos que estuvieron en el poder o que siguen manteniéndose o controlando algo. Bueno, gráficamente lo podemos demostrar cómo policías estatales con apoyo de marinos estaban resguardando a la Fiscalía Anticorrupción en el temor de un presunto ataque de elementos de la Fiscalía General del Estado. Así fue de grave la descomposición que se vivió en ese momento, en pleno ocaso del gobierno de Cuauhtémoc Blanco. Mira, sin ser pesimista, Javier, yo diría que el sistema anticorrupción en general ha colapsado, pero ciertamente pudiéramos, no sé, en efectividad del 1 al 10%, quizás tenga un 2% de efectividad. Porque, insisto, pues a ti te tocó más que a mí, más que a Carlos, ver el anterior sistema donde pues era el gobernador el que le llegaban las quejas de oídas, en una audiencia con algunos ciudadanos, en una asamblea pública, y era muy difícil que el gobernador estuviera tan pendiente para decir qué hacer. Entonces, la Contraloría surge como un brazo para ir previniendo la conducta de los servidores públicos y en su momento ir sancionando. Pero en aquel entonces dependía de que el gobernador dijera si se sanciona o no se sanciona. Creo que estamos en la misma circunstancia. Así es, comparto lo mismo. La única diferencia es que hay órganos burocráticos nuevos que hay que mantener y que al Estado, a los ciudadanos ya le sale mucho más caro. Sí, le está costando mucho estos órganos, y es cuando pues dan armas, dan dientes al discurso, a la narrativa de que no han servido para nada estos órganos. Se han creado
como esta Fiscalía Anticorrupción en aras de algo que me parece loable, combatir la corrupción, evitar la impunidad, el abuso de los servidores públicos, del poder que tienen y la malversación que en muchos casos hacen de los recursos públicos. Hoy mismo el propio presidente municipal de Cuernavaca instaba al nuevo fiscal, que vamos a hablar también de qué futuro puede tener la Fiscalía ahora con el cambio de titular, Carlos, instaba a que investigue sobre las 35 denuncias que hay en contra del expresidente municipal Antonio Villalobos, que estuvo detenido unos días y después meses y posteriormente sale, tengo entendido que tiene arraigo domiciliario. No, ya esa medida cautelar ya se suspendió debido a un amparo que él promovió, está pues ya libre, o sea, sí bajo proceso, sí, pero ese es otro tema, Javier, Andrés, la cuestión de aquellos asuntos que ya se han judicializado y que ya está conociendo un juez especializado de control, y de esos asuntos hablamos muchos, de asuntos, por ejemplo, de Jorge Michel Luna, que ya lleva una gran cantidad de denuncias, bueno, vinculaciones a proceso. La última vez que yo hablé con el vicefiscal, no sé si sigue siendo vicefiscal Edgar Rodolfo Núñez Urquiza, pues él me hablaba que había 15 vinculaciones a proceso en contra de sus servidores públicos. ¿Qué pasa con esos asuntos y el de otros servidores públicos? Que se van difiriendo, se van posponiendo. ¿Por qué? Porque le apuestan a que el contexto cambie y que en su momento estos servidores públicos que están siendo investigados o que están siendo sometidos a un proceso, pues obviamente puedan salir de manera, ya sea a través de una salida alterna, una suspensión condicional al proceso, alguna cuestión que se pueda manejar. Ustedes hablaban en programas anteriores el caso de Taboada, que pudimos cubrirlo. O sea, y alguien que también hablaba al respecto era nuestro compañero Jesús Castillo, que en una columna refería, ¿por qué a otro servidor público, no recuerdo del anterior servidor que estaba relacionado con asuntos de santería y todo eso, en donde también se había dictado una orden de aprehensión? Con ese asunto era muy distinto al caso de Taboada, y aunque son similares, tratamientos distintos. Exactamente. Definitivamente es una situación distinta de la que se da. Entonces, hablamos ya de la cuestión de las asuntos que se han judicializado, y lamentablemente me consta, porque hemos estado acudiendo a audiencias en donde de repente se suspende la audiencia porque, obvio, se enferma la persona que es investigada, y en otros casos pues resulta que cambia de defensa y hay que volver a darle chance para que se imponga y no viole un derecho de una adecuada defensa. En otros asuntos van hasta que la Fiscalía reconoce que no les ha dado copia, cuando ya vamos a una etapa intermedia, previa al juicio oral. O sea, son situaciones que lamentablemente ya tenía controlada mucho Juan Salazar, y que en este caso vamos a ver cómo se va a desempeñar el nuevo fiscal anticorrupción, Leonel Díaz Rogel. De acuerdo a este trabajo que realiza Morelos Rinde Cuentas, pues la Fiscalía Anticorrupción no está cumpliendo con su misión de combatir efectivamente la corrupción. Es lamentable. Bueno, pues aquí ya para cambiar hacia la nueva etapa de la Fiscalía, hacer algunas expectativas que pueden venir, solamente yo diría... Oye, perdón, como siempre te interrumpo yo, pero antes de ver la perspectiva de lo que viene, lo que se puede esperar del nuevo fiscal anticorrupción, me parece que aquí tendría que ser un llamado exigente, urgente a este sistema estatal anticorrupción, a que se reactive, a que este órgano ejecutivo del Estado, del gobierno del Estado, se reactive, que incluso si es necesario modificar algunos artículos de su ley, que se adecúen para poder ser eficaz, porque hoy no sirve para nada el sistema estatal anticorrupción. No, pues tienes toda la razón. Pero yo decía, en el tema de, antes de pasar a aquello, en los grandes números que acabas de presentar, Carlos, pues la efectividad de la Fiscalía ha sido muy baja. Yo no sé, en este caso, si el simple cambio de una persona pueda significar
pues que se reactiven muchas carpetas que están ahí durmiendo el sueño de los justos, o no sé qué tanto se podría despolitizar la fiscalía, porque también eso hay que decirlo. Así la ley se está aplicando conforme a los vaivenes del poder. Así es. Porque si la persona que está bajo investigación tiene quien pueda hablar por él en espacios de poder, pues tiene parte del asunto resuelto. Y solamente los pequeños, los que no tienen oportunidad de llegar un poco más arriba, ¿no? son los que son los que están ahí en esas carpetas donde hay vinculación a proceso, donde hay sentencias, que sí hay varias, hay que decirlo, ¿no? Sí. No sé, 150, 200, no sé cuántas carpetas sí estén ya con sentencia, pero son personas que son menores, pues, o sea, Sí. son elementos de policía principalmente, ¿no? Sí, y digamos asuntos como por ejemplo el del ex presidente municipal, Antonio Villalobos, que tiene, como lo recordabas hace un momento, más de 35 carpetas de investigación que están en la etapa de integración. ¿Cuántas de esas se han presentado y ya se han judicializado? Quizá lo que debemos de pedir ahorita, el llamado al nuevo fiscal, es a que realice una auditoría dentro de eso, porque obviamente él tiene que rendir cuentas también a la población. Ujú. Si quiere tener un buen inicio, lo primero que debe de hacer es una evaluación. ¿Cómo recibe? ¿Cómo recibe esta fiscalía? ¿En qué etapa se ¿Y en encuentra? qué etapa? ¿Y por qué? Que nos explique, por qué no se ha integrado, por qué no se ha judicializado. En el caso, por citar un ejemplo, porque hay muchos, en el caso del expresidente municipal Antonio Villalobos. Entonces, sí es necesario que haya una auditoría, que se dé a conocer cuál es el estado realmente de las carpetas, porque en este ejercicio que hace Morelos Rinde Cuentas, pues obviamente la respuesta que le da cuando solicita conocer en especial algunas carpetas que están relacionadas con servidores públicos de trascendencia, lo que le responde el fiscal el vicefiscal Edgar Rodolfo Núñez Urquiza es que ellos no son parte de ese conflicto y no se les puede informar. Entonces, ¿dónde queda la cuestión de la transparencia? Claro, y pues seguimos con los ojos cerrados como ciudadanos, ¿no? Sin saber si se está avanzando o no está avanzando, se está protegiendo. Hay casos de los exfuncionarios del gobierno de Cuauhtémoc Blanco, el propio Cuauhtémoc Blanco ha sido mencionado en algunas carpetas, en fin, que pues lo que esperaríamos es que funcione ahora sí, que instrucciones traerá el nuevo fiscal anticorrupción, también de eso va a depender creo que el futuro de varias carpetas, ¿no? Sí, claro que sí, yo creo que, conocemos, por fortuna es una persona preparada, Leonel Díaz Rogel, que fue designada como fiscal anticorrupción. Sabemos que no es improvisado, porque obviamente muchas veces lo vimos al menos ingresar a los tribunales y atender audiencias, estar presentes ahí, porque en algunos de los casos de los nuevos servidores no saben ni cómo se desahoga una audiencia. En este caso sí podemos decirlo, porque nos consta que el doctor pues tiene ese conocimiento. Habrá que rodearse de un equipo de personas que realmente tengan el conocimiento. Hay muchas en la fiscalía actualmente, y ojalá que pues eso permita de alguna manera conocer el estado de otras. Y bueno, aunque también sé que él es una persona muy cercana a la gobernadora Margarita González, ya ves que lo colocaron como comisionado, él renunció, ahora lo mandaron a la fiscalía, estaba como visitador, lo mandaron, después se da sorpresivamente este anuncio de que él es fiscal anticorrupción, perfecto, porque se nombraban a otros servidores públicos que, eran todo lo opuesto. ¿Y será nada más para terminar el periodo de Juan Salazar, que es en agosto, o por cuánto tiempo podría darse el nombramiento? A Leonel Díaz Rogel. Creo que por 6 años. Sí. Pero lo que pasa es que estaba por terminar el periodo de Juan, que es en agosto. Ajá. Y pues es que así como traen a Leonel de la Comisión de Búsqueda a la visitaduría, ahora anticorrupción, pues yo no dudo que de repente salgan que nada más era para terminar el periodo de Juan Salazar. Pues le resto relevancia y seriedad, pues de repente también esos son datos que a mí me llaman la atención. Y para concluir te preguntaría, ¿qué se sabe de Juan Salazar? ¿A qué va? ¿Por qué se fue tan, no tan precipitadamente, pero sí pues como 2 meses antes de que terminara oficialmente su cargo?
Pues realmente ahí no sabría responderte esa pregunta porque finalmente habría que consultar con algunas fuentes. Nos hemos estado ocupando de otros temas, especialmente que tienen que ver también con el Poder Judicial, pero eso será una consigna que me llevo para poder investigarte y te prometo responderla. No, y acá preguntando, ¿no? sí, ¿Qué pasó? ¿A No. dónde va o por qué se fue antes? Claro, y aquí tenemos, como siempre hemos dicho, pues abierto el micrófono, si él quiere venir y platicar sobre los resultados, a lo mejor él tiene otros datos, ¿no? Sí. Hablando de, él tiene otros datos y dice que pues fue muy eficaz su gestión, pues lo recibimos y platicamos con él de manera abierta, sin ningún tema personal más que evaluar el desempeño de los servidores públicos. ¿Les parece? Pues ojalá que acepte la invitación. Pues gracias, Carlos Quintero, el Guardián MX, así lo localiza usted en su portal, por esta colaboración con Punto por Punto. Pudiéramos pasarnos mínimo media hora más, hay que hablar del Tribunal Superior de Justicia, hay que hablar de la elección judicial, que está siguiendo también puntualmente, más de 40 candidatos en Morelos, ¿verdad? Así es. Abogadas y abogados, muchos reconocidos, reconocidos y apreciados, otros no tanto, pero de todo. Sí, algunos que ni sabíamos que existían, algunos que no estaban haciendo ni campaña. Pero bueno, ahí... Y que tal vez ganen. Y que tal vez ganen porque ya van en una lista de Morena. Esa es la información que de manera extraoficial se habla. No, sí, bueno. Ok, pues muchas gracias nuevamente, Carlos. Andrés, gracias. Vamos a más mensajes y contenidos distintos. Gracias.